Entonces, de esa manera, la horquilla de replicación se va moviendo a todo lo largo de la molécula y una de las hebras va creciendo en forma continua y la otra va creciendo en forma retardada o discontinua. ¿Sí? Bueno. Entonces ya hemos visto 4 tipos de enzimas que intervienen en la síntesis del ADN. La ADN polimerasa alfa, que se encarga de ¿qué? De la síntesis de los fragmentos de Okazaki de la hebra retardada. La ADN polimerasa delta, que es la más importante y que es la que sintetiza toda la hélice continua. La ADN polimerasa beta, que produce la unión de los fragmentitos discontinuos. Y una cuarta ADN polimerasa, que no la vamos a ver en detalle, pero que se encarga de la síntesis del ADN mitocondrial. Ustedes sabían que tenemos 2 tipos de ADN, ¿verdad? ¿Sí? Celular y mitocondrial. No, los dos son nuclear y mitocondrial. El ADN nuclear es el que tiene la información genética casi el 99%. Y después hay un pequeño porción de ADN que se encuentra dentro de las mitocondrias que codifica los genes de las enzimas mitocondriales. Ese ADN de la mitocondria se sintetiza por esta enzima que se llama ADN polimerasa gamma. El ADN mitocondrial es circular. Esa es la otra diferencia del nuclear. ¿Cuál es la otra diferencia con respecto al ADN nuclear? Todo nuestro ADN mitocondrial viene de nuestras madres. ¿Está bien? Todas las mitocondrias las heredamos de la madre. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado fecundación? ¿Qué le pasa al espermatozoide cuando fecunda el óvulo? El espermatozoide, cuando se introduce en el óvulo, solo introduce la cabeza, pierde todo el resto de la cola y el cuello del espermatozoide donde están las mitocondrias. Por lo tanto, el óvulo aporta las mitocondrias que va a tener el embrión. Todas las mitocondrias son maternas. Por lo tanto, todo nuestro ADN mitocondrial viene evolutivamente de nuestras madres, de nuestras abuelas y de todas las mujeres de esa línea genealógica. Por eso hoy en día sirve el ADN mitocondrial para estudiar la genealogía de la línea materna. Por ejemplo, para saber si uno es hijo de tal mujer o nieto de tal abuela. Bueno, esa era la diferencia del ADN mitocondrial. Bueno, además de esas 4 enzimas que duplican el ADN, hay un montón de otras enzimas que intervienen en el mecanismo de replicación, que las vamos a ver ahora. Esta que está en rojo es la más importante, que es la ADN polimerasa. Pero para que esta hebra se abra, tienen que intervenir otras proteínas que se llaman ADN helicasa y estas proteínas que se llaman SSB, de la sigla en inglés, Single Strand Binding Protein, que significa proteínas de unión a las hebras simples. ¿Cuál es la función de esas proteínas? Esta, que se llama helicasa, justamente se llama así, porque su función es separar la hélice. La hélice que estaba enrollada, la helicasa lo que hace es abrirla de modo que la ADN polimerasa pueda entrar aquí adentro. ¿Cuál es la función de las SSB? Ustedes ven que estas proteínas se pegan a la doble hélice porque esto es como si fuera un cable de teléfono. Bueno, de los antiguos teléfonos, ahora ya no hay cables en los teléfonos. Pero los antiguos cables de teléfono uno los desenrolla y ¿qué pasa si los suelta? Se vuelven a enrollar. Bueno, la función de las SSB es justamente eso, pegarse a las hebras simples y evitar que se vuelva a enrollar, porque si no, la ADN polimerasa que está aquí en rojo no podría copiar nada. ¿Sí? Ahí está el cable del viejo teléfono. Esas proteínas en general se llaman topoisomerasa. La ADN helicasa, las SSB, son del grupo de enzimas que se llaman topoisomerasa. Bueno, y ahora, ¿cómo? Claro,
Lo cortan para que no se es como cortar el cable, para que no se vuelva a enrollar de nuevo y después lo vuelven. Exacto, y después lo vuelven a unir. Bueno, ese proceso que hemos venido describiendo ahora, de la síntesis o replicación del ADN, ocurre dentro de la célula en la fase S. Y ocurre en 3 etapas que van consecutivamente una después de la otra. Una que se llama fase de iniciación, otra que se llama fase de elongación y otra que se llama fase de terminación. O sea, una empieza, la otra lo elonga y la otra lo termina. ¿Ven que es muy fácil? Van a estar de 10 para el parcial. ¿Qué pasa entonces? Vamos entonces a empezar a estudiar qué pasa en cada una de esas fases. Vamos a empezar primero con la fase de iniciación. Y para eso, asumamos que esto es una doble hélice de ADN, esas dos líneas, una que está en la dirección 5' y la otra que está en la dirección 3'. En la fase de iniciación, entonces, lo primero que va a ocurrir es que se van a formar estas estructuras que se llaman burbujas de replicación, que hemos visto anteriormente. Es decir, zonas donde el ADN comienza a abrirse por las topoisomerasas, las helicasas y las SSB, para que aquí comience el ADN polimerasa a sintetizar la nueva hebra. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, ¿el ADN empieza a copiarse en cualquier lugar? No. Empieza a copiarse donde hay unos sitios específicos que se llaman puntos de iniciación. Esos puntos de iniciación son reconocidos por esas proteínas y es ahí donde abren el ADN. Y esos puntos de iniciación tienen la característica de que tienen una secuencia o un código formado por 4 nucleótidos. Está formado por guanina, adenina, timina, citosina, GATT. ¿No han visto la película Gattaca? ¿Han visto la película Gattaca o no? No. ¿Nadie ha visto la película esa? ¡Ah! Dios mío, una herejía para la genética que no hayan visto esa película. Es con Uma Thurman. ¿Ah? Bueno, la película está muy buena, si la ven algún día. El nombre de la película justamente viene de estas siglas, Gattaca. ¿Ah? Gattaca se llama la película. Es una película de ciencia ficción, no es tan vieja, debe ser del 2000. Bueno, la película trata sobre, es una película futurista donde se clonaban humanos. Se clonaban humanos para tener acceso a los órganos. ¿Cómo? No, esa es otra, la isla es otra. Es parecido, pero no. Bueno, esos puntos donde el ADN comienza a duplicarse se llaman sitios de iniciación o puntos de iniciación. Y no están en cualquier lugar en la molécula, sino que están en unos sitios que tienen esta secuencia, que se llama GATC. ¿Por qué esos puntos? Porque esos puntos son reconocidos por todos esos grupos de proteínas que hemos venido nombrando, las topoisomerasas, las helicasas, las quirasas y las SSB, que se unen a estos puntos, los reconocen y abren el ADN para que comience a duplicarse. Esa era la fase de iniciación. Hasta ahí estaba lista la molécula y abierta para empezar a copiar. Sigue la fase de elongación. Durante la fase de elongación, la molécula de ADN se va a empezar a duplicar. Y ahí intervienen los 4 tipos de ADN polimerasa que hemos visto. La alfa, la beta y la delta. En esa fase de elongación, ¿qué era lo primero que tenía que ocurrir? Que habíamos dicho que no podía ser el ADN polimerasa. No puede empezar a copiar esta molécula de nuevo. Necesita un pequeño pedacito. ¿De qué? De ARN. Ese pequeño pedacito de ARN es sintetizado por la primasa. ¿Ven qué linda la animación? ¿Ven? Así quiero que la hagan en el parcial. Ese pequeño pedacito lo sintetiza la enzima primasa y se llama cebador. ¿Sí?
Luego de que ha sintetizado eso, viene la ADN polimerasa que está en azul y copia la hebra en la dirección 5', 3', toda continua, porque hemos dicho que esa es la dirección que puede ir, no puede ir en otro sentido. ¿Qué pasa con la otra hebra? La primasa sintetiza otro pedacito de ARN y viene la ADN polimerasa y sintetiza lo que sigue. Bueno, hasta ahí estamos en la fase de elongación. La hebra que está arriba en la dirección 5', 3' va en forma continua, mientras que está la de abajo va a ir en forma discontinua. ¿Qué pasa con la de abajo? Esa horquilla de replicación sigue abriéndose, o sea, el ADN sigue abriéndose para seguir el proceso de síntesis. Y ahora bien, le toca copiar todo este pedazo. ¿Qué va a pasar con la hebra de arriba que era continua? La ADN polimerasa sigue como un tren porque va en la dirección correcta. Pero ¿y la de abajo? La ADN polimerasa no puede seguir en este sentido. Entonces, vuelve de nuevo, otra vez la primasa y sintetiza un pequeño pedacito. Entonces, ahí ya la ADN polimerasa copia esa parte y sintetiza. Pero, ¿qué pasa acá? Que quedan huecos entre esos pedacitos. Estos pedacitos se llamaban fragmentos de Okazaki. Estos huecos después se tienen que unir. ¿Por quién? Por la... Esos pedacitos van a ser unidos por una enzima que se llama ligasa, que participa en la etapa de elongación y que finalmente une el hueco de los dos. Seguimos con la fase de elongación. Se abre todavía más la molécula, se siguen sintetizando y la ligasa llega a unir los fragmentos de Okazaki. Y solo nos queda el último pedacito por copiar de la molécula. ¿Sí? O sea que llegamos al final ya de la síntesis de nuestra molécula de ADN. ¿Ya estaría completa la síntesis del ADN? No. ¿Qué le faltaría? ¿No? ¿Está completa? ¿Qué es esto? ¿Esto es ADN? Esto es ARN. Nosotros tenemos que duplicar una molécula exactamente igual. Entonces, en esta etapa de la elongación, falta eliminar estos pedazos de ARN y reemplazarlos por ADN. ¿Sí? Bueno. Eso lo va a hacer otra enzima que se llama ADN polimerasa 1. Esa ADN polimerasa va a eliminar el ARN que está ahí en las puntas, de modo que quede completo la molécula de ADN y toda la molécula sea ADN. Esa es la última etapa de la fase de elongación, ¿sí? Entonces, en conclusión, obtenemos dos moléculas de ADN, una con la hebra hija y otra con la hebra molde. Pero, ¿qué le pasa a la molécula de ADN aquí? Falta un pedacito. En cada ciclo de replicación del ADN se pierden estos pequeños pedacitos de ADN. O sea, en cada ciclo de replicación de la célula se va perdiendo una pequeña porción del extremo de la molécula de ADN. Y estos extremos de la molécula de ADN en el cromosoma, ¿en dónde estaban? Ustedes están como los de ayer en biología, ¿eh? ¿Cómo se llaman los extremos de los cromosomas? Telómeros. Muy bien, muy bien. Esos pedacitos de los extremos de los cromosomas se llaman telómeros. En cada ciclo de replicación del ADN se van perdiendo pequeñas porciones de los telómeros. ¿Ustedes saben por qué envejecemos y morimos? Porque se nos acaban los telómeros.
Ahora se sabe que esas pequeñas pérdidas de pequeños pedacitos llega un momento que la célula no lo puede tolerar y se produce la muerte celular. Entonces, hoy se sabe que el envejecimiento celular y el envejecimiento de nuestro cuerpo se debe justamente a la pérdida subsecuente de los telómeros. ¿Sí? Bueno, pero la célula no es tan tonta. La célula ha desarrollado mecanismos para ir reparando eso, o sea, que eso es un proceso en equilibrio. Hay unas enzimas que se llaman telomerasas. Esas enzimas, telomerasas, reparan estos pedacitos hasta que en un momento ya no pueden reparar más la pérdida y la célula muere. ¿Sí? Bueno. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de la síntesis de ADN? Muy bonito, ¿verdad? Muy lindo. Pero ahí no terminamos, ¿no? Hoy tenemos hasta la... Ah, no, recién son las 9, hasta las 12:30. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué? Ah. ¿Ve? Energía materna pura. ¿Cómo? Energía materna. Herencia materna. Herencia materna. Y a veces por lo que es mitocondria. Los genes mitocondriales vienen de nuestras madres. Bueno, entonces la genética... Herencia se llama. Claro, bueno. Herencia materna. O sea, nosotros, el ADN nuclear se hereda tanto de los madres como de los padres. ¿Cómo? Ah, pues... No. Bueno, hagamos silencio, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Estamos? Ajá. ¿Qué define en nosotros como humanos? Como humanos, o sea, en cuanto a características, no muchos, porque los genes mitocondriales codifican enzimas del funcionamiento de la mitocondria, pero sí se ha visto, por ejemplo, en ciertas enfermedades genéticas. Por ejemplo, hay una enfermedad que ustedes la van a ver como kinesiólogos porque justamente produce trastornos musculares. Las personas que tienen esta enfermedad que se llama distrofia muscular tienen mitocondrias que no funcionan. Entonces, cuando hacen ejercicio, ustedes saben que la fuente de energía del músculo son las mitocondrias. Cuando hacen ejercicio, no toleran la contracción muscular. Entonces, tienen hipotonía muscular y no pueden realizar ejercicio. Porque justamente los genes que codifican las mitocondrias, las proteínas de la mitocondria, codifican enzimas que no son funcionales. Ese tipo de herencia es eminentemente materna. Se ha visto que se transmite de las madres a los hijos. Las madres son las portadoras de las mutaciones de esos genes en el ADN mitocondrial y se lo transmiten a los hijos. Eso es una de las funciones del ADN mitocondrial. Bueno, ¿Cómo? ¿Ah? Sí, pero necesario, ¿qué va a ser? Bueno, hemos dicho entonces que la información genética nuestra está dentro de nuestra molécula de ADN. Pero ¿cómo se organiza esa información genética? Esa información genética se organiza alrededor de estructuras que nosotros vamos a llamar genes. Y ahora vamos a ver qué son los genes. ¿Y cómo pasa esa información genética a transformarse en las proteínas que forman todo el cuerpo y hacen que un organismo funcione? ¿Cómo se pasa esa información? Transcripción. Esa información que está en el ADN tiene que primero pasar a otra etapa
en la que esa información tiene que traducirse en una proteína, que es la que va a hacer funcionar. En todo ese proceso, desde que la información está en el ADN, pasa a una proteína, hay dos cambios que ocurren que se denominan transcripción y traducción. Ese proceso de transcripción consiste en la información que estaba en el ADN, transcribirla a un mensajero. Ese mensajero es el que va a llevar la información del ADN para que en algún lado de la célula, ¿en dónde? En los ribosomas, sea traducido a una proteína. ¿Sí? Bueno, entonces, esos dos procesos que involucran el pasaje de la información genética son la transcripción y la traducción. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para explicar eso, se postuló un dogma que se llama el dogma de la biología molecular, que indica que la información genética de las células se guarda en el ADN, se transcribe a otro ácido nucleico que es el mensajero, el ARN, y este se traduce en una proteína. Y de esa forma el flujo de la información genética va desde el ADN hacia las proteínas. O sea que es unidireccional. Siempre va en esa dirección. ¿O puede ir al revés? Puede ir al revés. ¿Ah? ¿Sí? ¿Puede ir al revés? ¿Ah? ¿Estás seguro que no? ¿No? ¿No podría pasar esto de aquí para acá? ¿No? ¿Crees? ¿Estás seguro o no? Sí, ¿Ah? porque esa es una diferencia entre el ADN y el ARN. Claro. Puede hacer. En las células eucariotas ocurre siempre en forma unidireccional. Pero hay otros organismos, como por ejemplo los retrovirus, justamente por eso se llaman retrovirus. ¿Conocen algún retrovirus? ¿No? El virus del SIDA es